un honor honrarlas y bendecirlas y acompañarlas a celebrar hoy. De verdad que la pasamos muy lindo y queremos darles este fuerte aplauso. Entonces, un fuerte aplauso para todas las mamás, pero que de verdad, un aplauso a las mamitas. Si usted tiene ahí una mamá al lado, dele un abracito, dígale feliz Día de la Madre, que la quiere mucho, que la ama. Pero bueno, estamos muy felices, estamos muy contentos de celebrar. Hoy tenemos un día especial, tenemos un sermón que tiene que ver con la serie que hemos venido estudiando de los últimos tiempos, pero además de eso, tenemos una celebración especial. Entonces, tenemos un delicioso arroz con pollo y también hay arroz cantonés para los que les gusta más que el arroz con pollo. Vamos a tener un ratito de celebrar al final, entonces quédese porque hoy vamos a comer y celebrar a las mamás. Y tenemos una sorpresita para las mamás que nos acompañan hoy. Voy a comenzar y quiero pedirles que tengan su Biblia a mano. Hoy nos vamos a enfocar en 3 textos principales. Uno lo encontramos en Primera de Juan, otro lo encontramos en Mateo y el otro lo vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses. Son los 3 textos que vamos a estudiar con mayor profundidad. Después vamos a ver otros adicionales, pero esos son los principales textos que vamos a ir estudiando. Ok, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, muy rico para hablar, pero que muchas veces se ha visto desde la perspectiva errónea. La semana pasada, don Horacio nos hablaba de qué es la escatología, ¿verdad? El estudio de los últimos tiempos y el propósito que tiene lo que Dios revela acerca de los últimos tiempos y el fin de los tiempos. Y el propósito de Dios cuando habla del fin de los tiempos es dar esperanza, dar aliento y fortalecer a los cristianos en medio de las dificultades que se viven hoy, en los últimos tiempos, y en medio de las dificultades que nos tocarán vivir mañana. Entonces, esta serie se llama Anclados, por eso. Esta serie no se llama El Rapto, no se llama Últimos Tiempos, no se llama El Anticristo, no se llama La Gran Tribulación, porque el foco no está ahí. El foco está en que aún con todas esas cosas, nuestra vida está anclada a Jesucristo. Entonces, recordemos eso como el contexto principal de todo lo que hablemos. Nuestra vida está puesta no en el miedo, sino en la obra de Jesucristo, en la esperanza de su primera venida y de su segunda venida, y en la redención para su pueblo que hemos ya vivido, pero que experimentaremos al 100% con la segunda venida de Jesucristo. Entonces, con esto en mente, hoy vamos a tocar un tema buenísimo que a muchos asusta, que a muchos escandaliza, y es el anticristo. ¿Qué dice la Biblia acerca del anticristo? Y dice Checho, hoy vamos a darnos cuenta quién es, decía Checho ahora. Bueno, hoy vamos a hablar del anticristo a partir, no de lo que hemos escuchado en Facebook, ni en las noticias, ni en TikTok, ni en ningún otro lado, ni siquiera lo que a veces hemos escuchado en las iglesias. Vamos a tratar de descubrir qué es lo que estrictamente dice la Biblia acerca del anticristo. Y a partir de ahí, cómo se relaciona lo que dice la Biblia con Jesucristo y con la iglesia el día de hoy para nosotros. Entonces, para no especular con este tema, prácticamente no vamos a escuchar lo que dice Andrés de este tema. Vamos a escuchar lo que dijo Juan, lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo en el Nuevo Testamento acerca de este tema. Entonces, si tienen problemas, hablen con ellos. Conmigo no. Ok, vamos a ir en esas 3 partes. La primera parte que vamos a estudiar es qué dice Juan al respecto. La segunda parte, qué dice Jesús, y vamos a cerrar con qué dice Pablo. A partir de ahí, vamos a estudiar las 4 posiciones que históricamente ha tenido la iglesia acerca del anticristo, y finalmente vamos a cerrar con cuál es el propósito que tiene Dios para permitir el tema del anticristo. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Y dónde está nuestra esperanza a partir de eso? Entonces,
vamos a ir estudiando. Lo primero que vamos a estudiar es, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra? ¿Dónde aparece en la Biblia? ¿Cuál es el significado que tiene? Y para eso nos vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Porque este es el único libro en toda la Biblia que contiene la palabra anticristo. Solo aparece en Primera de Juan. Solo Juan lo dice así. Y este es un dato interesante porque a veces se habla mucho del tema, pero la Biblia, así como la palabra específica, solo la vamos a encontrar en estas cartas de Juan, que son cartas que iban dirigidas a un pueblo específico en una época específica. Curiosamente, el anticristo o anticristo no es una palabra usada ni por Pablo, ni por Jesús, ni en Apocalipsis, ni por Pedro, ni ningún otro discípulo, ni en los evangelios. Entonces, en el Nuevo Testamento nos vamos a topar que solo Juan habla con esta palabra específicamente. Ahora, los otros tres nos hablan de manera distinta, pero esta palabra solo aparece en las cartas de Juan. Y dice así: hijitos. Está hablando Juan con su iglesia, con mucho amor, con mucho cariño, y le está diciendo: hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Pero por eso sabemos que es la última hora. Hijitos, es la última hora. Después dice el versículo 19, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y el versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y finalmente Juan lo menciona una vez más en Primera de Juan capítulo 4 versículo 3, donde dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esos son los textos que mencionan esta palabra de la cual vamos a hablar hoy y en la cual vamos a profundizar. Quiero volver al 18 e ir viendo parte por parte lo que dice Juan. Dice: hijitos, es la última hora. Empezamos por ahí. Juan, al igual que lo vimos con Jesús, al igual que lo vimos con Pablo, y lo vimos también en Hebreos, nos hablan de que este tiempo en donde está escribiendo Juan, este momento, es el último tiempo. Son los últimos tiempos, es la última hora. Y ojo, Juan escribió esto hace 2000 años. Una confirmación más de los últimos tiempos comenzaron cuando Cristo asciende. Entonces tenemos aquí los últimos tiempos hace 2000 años, y desde hace 2000 años se habla del anticristo, porque vea que dice: y así como oyeron que el anticristo viene. Entonces desde hace 2000 años se está hablando de que el anticristo viene. Pero Juan dice algo muy importante. También ahora en este momento, o sea, hace 2000 años, han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Juan nos está diciendo acá: es la última hora, y podemos confirmar que estamos en los últimos tiempos porque ya han surgido muchos anticristos. Ya han surgido muchos anticristos. Y yo no sé si a ustedes eso los sorprende, pero entonces quiere decir que no hay un solo anticristo. Hay muchos anticristos, según lo que está diciendo Juan. Y esta palabra anticristo, o el anti, no solamente significa en contra, sino también es una palabra utilizada en el idioma original con el significado de en lugar de. Entonces, anti es en contra de Cristo, pero también sustitutos de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces Juan está diciendo que el anticristo, han escuchado que viene, pero ya en esos tiempos hay muchos
anticristos. Hay muchos en contra de Cristo y hay muchos en lugar de Cristo. Entonces aquí empezamos a ver algunas cosas. Que el anticristo no siempre es sabio pensar que es una figura que viene con cuernos y cachos a destruir la iglesia, sino que muchas veces viene como un falso salvador o con un falso mensaje ofreciendo una mejor verdad para reemplazar la verdad de Cristo. Y estos son los anticristos que existen desde la primera venida. Y vea lo que dice Juan, porque además de decir que hay muchos, dice que salieron de nosotros. Juan está diciendo que los anticristos no son del mundo, sino que salieron de los cristianos, que salieron de la iglesia, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Los anticristos no salieron del mundo, no salieron de cualquier lado, no salieron de un ritual extraño por ahí, salieron de la iglesia, salieron de la iglesia de Cristo, salieron de nosotros. Y salieron porque no eran verdaderamente cristianos. Juan después dice, y aquí nos explica claramente qué significa ser un anticristo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La definición que Juan da para anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Cristo sufriente, resucitado, victorioso y que la salvación se encuentra únicamente en Jesucristo. Todo aquel que niega esto es un anticristo. Esto ya nos empieza a derrumbar un montón de ideas. Y nos empieza a dar un montón de conceptos de que entonces, desde hace 2000 años, hay más de un anticristo. Y de que casi que cualquier lado nos vamos a topar anticristos. Que este espíritu de anticristo opera desde hace 2000 años, engañando a la gente y sigue operando hoy. Entonces, cada vez que una filosofía, cada vez que una ideología, cada vez que una persona, cada vez que un gobernante, cada vez que una autoridad, cada vez que un amigo, cada vez que hasta un familiar nos dice que Jesús solo fue un buen maestro, que Jesús no es el camino, la verdad y la vida, que usted puede ser su propio Dios, que hay otros caminos para llegar a la salvación, a llegar al cielo. Cada vez que usted escuche eso, el espíritu del anticristo está operando ahí. Y está operando hoy activamente en nuestra cultura. Hoy en día, entonces, hay muchos anticristos, hay muchos sistemas, filosofías, líderes, conocidos y hasta pastores, misioneros, que son anticristos, porque niegan que Jesucristo es el Señor o están enseñando que hay otras formas de llegar al cielo. Y son falsos maestros, falsos profetas, falsos
pastores que están desviando a la iglesia del verdadero camino. Entonces, esto es lo primero que tenemos en la Biblia de este concepto del anticristo. Y nos deja varias verdades. La primera es que desde hace 2000 años hay anticristos. La segunda, que desde hace 2000 años se espera esto. Y la primera iglesia de Jesucristo sabía de esto, estaba esperando por esto, y Juan trae claridad para decirles, no solo hay uno, hay muchos. Y además explica cómo piensa, cómo opera todo aquel que es un anticristo. Entonces ese es el primer concepto que nos vamos a topar. Ahora vamos a ir a Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de esto? Porque Juan nos habla entonces del espíritu del anticristo, de varios anticristos, pero ahora Jesús nos habla también de este, pero no lo llama anticristo, sino que los llama falsos cristos. Falsos cristos. Dice Jesús. Jesús les respondió en Mateo 24, del 4 al 5. Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y después en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que en los últimos tiempos habrán muchos que querrán engañar a la iglesia diciendo, yo soy Cristo. Anticristo, sustitutos falsos de Cristo, que buscarán engañar a la iglesia. Falsos profetas, que incluso dice, mostrarán grandes señales, que incluso mostrarán grandes prodigios, para así engañar a los cristianos. Jesús entonces nos está diciendo varias cosas. Lo primero es que el arma principal del enemigo en los últimos tiempos no es solamente una persecución evidente, que ese es un arma, pero que también es el engaño. Algo que hizo desde Adán y Eva. Y esto es muy importante para mí. ¿Por qué? Porque hemos venido hablando que tal vez de este lado del mundo nosotros no vivimos persecución. Tal vez de este lado del mundo nosotros no vivimos lo que vive la iglesia en Irak, en Irán, en Indonesia, en Singapur, en China, en Nigeria, en Egipto. Tal vez nosotros no vivimos eso. Pero lo que sí vivimos en este lado del mundo es que podríamos ser quizás la población más engañada de todos los tiempos. Y entonces los planes del enemigo funcionan en un lado con persecución y funcionan en otro lado con engaño. Y lamentablemente tenemos muchos que dicen ser cristianos que viven totalmente engañados por falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Vivimos tan engañados hoy en día que ya no podemos ni siquiera saber si una foto es real. Vivimos tan engañados que no sabemos si un video es real. Hay una cosa que pasa en Facebook que a mí me da terror. Y yo le dije a mi esposa, ¿qué es esto? Me da terror. No sé si ustedes han visto que ahora Facebook traduce videos automáticamente. Y usted ve el video de una persona hablando, y yo tal vez, un pastor el otro día me pasó, se llama Daniel Fusco, y lo veo hablando y está hablando en español con el mismo tono de voz que siempre ha hablado en inglés. Yo dije, ¿qué es esto? Este nunca ha hablado en español, o sea, ¿qué es esto tan raro? Me suena rarísimo. Y yo veo la boca como rara, pero veo que abajo dice traducido con inteligencia artificial. Y yo dije, esto es terrible. Esto es terrible. Y yo dije, quiero desactivar esto de cualquier forma posible porque me siento el más engañado de la vida. Si ellos hacen eso, podrían hacer que cualquiera esté diciendo cualquier cosa. Y a mí me dio terror. A mí me dio miedo. Porque aunque alguien puede decir que chiva eso, no, es terrible.
Yo espero que nunca haya un video mío hablando en inglés. ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería? Es terrible la sociedad en la que vivimos, viviendo engañados, y lo más lamentable es que en muchas ocasiones adoramos estos engaños, amamos estos engaños, celebramos estos engaños. Y dice Jesús que se levantarán líderes, que se levantarán figuras carismáticas, que se levantarán personas incluso haciéndose llamar cristianos, que prometerán la paz, que prometerán una buena doctrina, que prometerán esperanza, que prometerán felicidad, que prometerán sabiduría. Pero todo sonando perfectamente hermoso y desviándonos del verdadero Rey, Cristo Jesús. Y esos son anticristos. Y esos son falsos profetas, engañadores, que no siempre vienen de afuera, como dijo Juan, sino que vienen y salen de la misma iglesia. Jesús dijo que vendrían falsos maestros vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces. Y esto conecta con una realidad dolorosa de los últimos tiempos, y es la apostasía. Y es una palabra de domingo, pero que explica claramente cómo hombres y mujeres que un día se sentaron en la iglesia con nosotros, se convirtieron o dejaron ver simplemente su verdadero corazón, que eran lobos. Y desviaron a la iglesia y quisieron devorar a las ovejas y alejar a los cristianos de Cristo. Esto tiene que ser un tema serio. Y aunque esta es una serie donde hemos hablado de estar anclados en Cristo, cuando leemos acá la Escritura, debemos estar aún más alerta que si antes pensábamos que había un solo anticristo. Deberíamos estar aún más alerta porque ya están entre nosotros. Ya hablan en las iglesias. Ya están desviando desde hace 2000 años a los cristianos. Ya están queriendo destruir la obra de Jesucristo. Y entonces, si somos de la perspectiva de, no, eso todavía no está, ojo, porque a veces somos tan relajados con eso que no filtramos absolutamente nada de lo que escuchamos y vemos, porque creemos que no hay anticristos entre nosotros. Y para terminar con lo que dice estrictamente la Biblia acerca del anticristo, vamos a ir a lo que dice Pablo. Y lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Ya vimos que Juan nos habla del Espíritu, ya vimos que Jesús nos habla de falsos cristos, y ahora Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, nos habla de un momento específico, donde este Espíritu se va a evidenciar en una figura específica. Un hombre literal. Un hombre literal. Dice, que nadie los engañe. Otra vez, la misma idea. Que nadie los engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá, y aquí está hablando de Jesús, Jesús no vendrá sin que primero venga la apostasía. O sea, el montón de supuestos cristianos dejando la iglesia, dejando su fe para engañar a otros. Y después dice, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí lo describe. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Ok, cerremos el concepto que nos da la Biblia del anticristo. Juan nos describe que hay muchos anticristos. Juan nos describe que hay un espíritu del anticristo.
Jesús nos describe que hay muchos falsos profetas, muchos falsos cristos desde que Él llegó a esta tierra. Y Pablo nos termina de cerrar la idea diciendo, no solamente habrá muchos falsos cristos y muchos falsos profetas y muchos que se apartarán de la iglesia, sino que habrá un hombre de mentira, de pecado, de anarquía, que intentará ocupar el lugar de Dios. Que dice, se sentará en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios, con un propósito claro: desviar, alejar, afectar, destruir a los cristianos y su fe en Jesucristo, y con un propósito de exaltarse personalmente y ocupar el lugar de Dios para que muchos se pierdan. Entonces, vemos acá alguien que se opone, alguien que se exalta, alguien que se sienta en el templo de Dios y se presenta como si fuera Dios. Y acá es importante comprender esta palabra también, templo. A veces pensamos que el templo de Dios es un lugar, y lo que vemos en el Nuevo Testamento tiene que ver con que el templo no es un lugar físico. Es un lugar espiritual más grande. Habla de la iglesia actual de Cristo. ¿Cuál es el templo de Dios? La iglesia de Cristo. Un hombre que quiere ocupar el liderazgo y la cabeza de la iglesia de Cristo, en lugar de que la cabeza sea Jesús. Dije la cabeza de Cristo, ¿verdad? La cabeza de la iglesia. Gracias, mi amor, por esos ojos. Ok. Entonces, a partir de lo que dice la Biblia, que hemos estudiado del anticristo, quiero presentarles ahora las 4 posiciones históricas que ha tenido la iglesia con respecto al anticristo. La iglesia ha estudiado estos textos, la iglesia ha profundizado, la iglesia se ha sentado a discutir y ha tomado 4 posiciones históricas donde muchas, yo creo que en esto, tal vez no es como en el rapto, que don Horacio nos exponía tres posiciones. ¿Por qué no es como el rapto? Porque en el rapto tenemos algunas posiciones que se sienten muy alejadas de la Biblia. En cuanto a las 4 posiciones cristianas del anticristo, todas están relacionadas, muy acercadas y sacadas de lo que dice la Biblia. La diferencia tiene que ver con los tiempos nada más. ¿Ok? Entonces, tenemos la primera postura y es la postura preterista. Esta postura cree que el anticristo ya pasó, que ya no hay más. Y ellos toman a Roma y al emperador Nerón como esta figura de anticristo principal. Y sus elementos para creer en esta posición son muy fuertes y tienen mucho sentido. ¿Ok? Ellos asocian absolutamente al anticristo con Apocalipsis capítulo 13, que nos habla de la bestia. Y este texto, Apocalipsis capítulo 13, está por ahí, si no me equivoco, dice: el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses.
y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Este texto es muy importante en la posición preterista. ¿Por qué? Porque para ellos todo esto ya ocurrió. ¿Ok? El dragón es Satanás. La bestia es el anticristo, que es Nerón, y la mujer es Roma. ¿Ok? Entonces, ellos asocian totalmente a que Juan, cuando les envía la carta, les explica la revelación en Apocalipsis 13, Juan le está hablando a la iglesia de ese momento en un código para que no entiendan muchos, pero que entiendan los cristianos, haciendo referencia a todo lo que está haciendo el Imperio Romano en el momento. Y vamos a ver, imaginémonos nosotros estar bajo el Imperio Romano, vivir ahí, que haya un imperio en contra de los cristianos y que haya un emperador llamado Nerón que está matando a todos los cristianos. Hace todo el sentido que para ellos el cumplimiento sea en este momento. Y además tiene cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque dice que habla de 7 cabezas y habla de, lo digo así, la bestia es representada en varios textos con este número, el 666, lo hemos escuchado eso. En los textos más antiguos, más cercanos a los textos más originales, es el 616, curiosamente, ahorita voy a explicar un poquito eso. Después dice que la bestia perseguirá por 42 meses a la iglesia, lo cual es 3 años y medio, y que la bestia es un sistema de 7 cabezas y que esta bestia hará guerra contra los santos. Ahora, ¿cuáles son las conexiones que tienen ellos, los preteristas que creen esto, para sostener su posición? El primero es que el nombre Nerón, César, si se lleva al hebreo, donde no hay vocales, podemos ver, creo que no aparece, es la N, la R, la W, la N, la Q, la S y la R. Nerón, César, por decirlo de una forma. Ahí don Horacio, que sabe un poquito más de eso, que tiene un profesor de hebreo. Bueno, este nombre, si se le hace lo que llaman gematría, que es la suma de lo que significa cada letra, suma 666. Entonces, para muchos preteristas, Juan estaba hablando en código, diciendo el número, para que cuando sacaran el número se darían cuenta que estaba hablando de Nerón César. ¿Ok? ¿Y por qué el 616? Porque para los hebreos, ellos le llamaban Nerón César, para los latinos era Nero César, sin la N final, que es 616. Porque la N suma 50. Entonces la N suma 50, la R 200, la W 6, la N 50, la Q 100, la S 60, la R 200, si usted suma eso, es 666. Si le quita la N de Nerón y lo deja en Nero, eso queda en 616. Entonces por eso ellos dicen, estaba hablando de Nerón. Estaba hablando específicamente de Nerón. El otro punto que tienen es, los 42 meses coinciden perfectamente con el gobierno de Nerón. Nerón reinó, ojo los números, del año 64 después de Cristo y terminó su reinado en el noviembre del 64 después de Cristo y terminó su reinado el 9 de junio del 68 después de Cristo. Hay 3 años y medio, 42 meses. Entonces ellos dicen, son los 3 años y medio que se profetizaron, ese es el anticristo. Y por último,
Bueno, los últimos dos puntos, la brutal persecución es evidente. Nerón mató a miles de cristianos, miles de cristianos. Y el otro punto, muy interesante, tiene que ver con lo que hablaba ahí de las 7 cabezas. También Apocalipsis 17 dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas, ojo, son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Se conocía que Roma era un imperio que estaba sobre 7 montes. Entonces se dice, según esta posición, Roma es la mujer que está sentada sobre estos 7 montes. Y dice también, versículo 10, también son 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Roma tiene 7 montes y Nerón es el 6º emperador de Roma. Entonces, ¿de qué dice? 5 emperadores han caído, uno es y aún otro ha venido. La posición preterista sostiene que Julio César es 1, Augusto 2, Tiberio 3, Calígula 4, Claudio 5, Nerón 6, que es el que es en el momento, y Galba 7, que además coincide que duró muy poquito. Como dice ahí, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Cuando Galba aparece, Roma tiene una crisis total y prácticamente el imperio muere. Prácticamente el imperio muere. Por eso el texto dice, o por eso ellos dicen, versículo 3 de Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea, prácticamente había muerto, pero su herida mortal fue sanada y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. ¿Qué dicen los preteristas? Que después del emperador número 7, Roma casi muere, pero no murió y permaneció por muchos años más. Entonces ahí es esa resurrección que tiene la bestia. Y esto es lo que plantean, ¿verdad?, los preteristas. Y dice además, se le concedió hacer guerra contra los santos, decía el texto, y vencerlos. Y se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la persecución sufrida coincide exactamente con lo profetizado por Juan. Ahora, esta posición preterista coincide absolutamente, tiene todo el sentido absoluto, pero ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Por qué siguen habiendo anticristos? ¿Por qué siguen habiendo líderes que se levantan contra el pueblo de Cristo? Si no hay anticristos. Entonces, vamos a ver otra postura, y es la postura historicista. Esta voy a ir más cortas porque realmente no son tan amplias como la preterista, las vamos a entender mucho más rápido. Y es que ellos creen que el anticristo no es un hombre, sino un sistema continuo a lo largo de todos los siglos. Un sistema como el Imperio Romano, un sistema como un gobierno. Y, por ejemplo, los reformadores creían en esta posición. Calvino y Lutero creían en esta posición. Y ellos decían, el Papa es el anticristo. El sistema papal es el anticristo. Y apuntaban a Roma como el papado medieval, como el anticristo de la época. Y ellos plantearon que era un sistema específico, ¿verdad? No necesariamente una figura, sino un sistema liderado por el papado que estuviera en el momento. Tercera posición es la posición idealista o simbólica. Y es la que cree que el anticristo es un símbolo, que la Biblia lo expresa como un símbolo que se va a representar o se va a dar en cualquier gobierno, en cualquier tiempo, en cualquier sistema, élite o persona que oprima a la iglesia. Entonces, los que piensan esta postura es, no es que haya un anticristo necesariamente, es que la Biblia lo utiliza como un símbolo para representar o para hacer llamar a todos aquellos que van en contra de Cristo. Pero no es una figura específicamente, sino un simbolismo de la iglesia para todos aquellos que oprimen a la iglesia y desvían la fe de los cristianos. Como lo decía
Juan, ¿verdad? Y después está la última posición, la posición futurista. La posición futurista cree que hay evidencias del espíritu del anticristo a lo largo de toda la historia, pero también cree que la palabra nos invita a esperar que antes de la segunda venida de Jesucristo y antes del rapto nos encontraremos con un último caso de un anticristo, una figura literal, manifiesta, con este espíritu y un poder magnificado que dañará a la iglesia en gran manera. Entonces, la posición futurista dice, sí, es como una combinación de algunas. Han habido muchos sistemas, han habido muchos anticristos, no negamos que todo lo anterior no sean anticristos, pero creemos en lo que dice Pablo en Tesalonicenses, que habrá un anticristo que se manifestará, el hombre de mentira, el hombre de pecado. Entonces por eso se le llama futurista, porque habla de que en un futuro se manifestará esta figura. ¿Ok? Entonces, son las 4 posiciones que ha creído la iglesia por muchos años. Algunas han ido evolucionando, algunas se combinan un poco. Si usted le pregunta a estudiosos de este tema, le dirán, yo creo en estas cosas de esta postura, pero esta otra postura tiene mucho sentido. Y como ven, no hay una postura que uno pueda decir es una completa herejía. Son posturas que interpretan los tiempos, como que ya pasaron, como que están pasando, y otros que dirán tal vez no pasarán en el futuro, y otros que dicen sí pasarán en el futuro. ¿Ok? Entonces son las 4 posiciones. Ahora, más allá de las 4 posiciones, tenemos una verdad, y es que el anticristo y los anticristos están presentes, y estarán presentes, y con mayor manifestación al pasar de los tiempos, y con mayor poder humano con el pasar de los tiempos. Y la pregunta aquí que yo me hago es, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite la manifestación de personas, seres, sistemas anticristo que se levanten y que afecten tanto al mundo? Porque no solamente afectan a los cristianos, sino también a aquellos que tal vez podrían acercarse a Cristo y no lo hacen por creer en estas personas, figuras o sistemas. Y yo me encuentro bíblicamente 3 razones. Una es que Dios quiere exponer claramente el corazón del ser humano. Y hay una historia muy particular en Primera de Samuel. Y es cuando Samuel se acerca a Dios y le dice, Dios, este pueblo quiere un rey. Y Dios le dice, pero yo he sido el rey siempre, ¿para qué quieren un rey? Y Samuel le dice, ellos quieren un rey. Como todas las naciones alrededor de nosotros, ellos quieren un rey. Y Dios les dice, bueno, si quieren un rey, van a tener un rey, pero todo esto es lo que les va a pasar. Les van a quitar sus tierras, les van a cobrar impuestos, las van a pasar malísimo, porque ustedes prefieren un rey humano que tener a Dios como rey. Y Dios deja que eso pase. Dios permite y Dios le da a este mundo rebelde exactamente lo que el mundo pide. Y el reinado del anticristo expondrá el horror enorme del ser humano de querer ser su propio Dios y el error humano de apartar a Dios del reinado que le corresponde. El segundo punto es que creo que Dios utiliza estas cosas para purificar su iglesia. Y así como lo dijo Juan, estos salieron y nos dimos cuenta que no eran de nosotros y era importante que pasara para que nos diéramos cuenta que no eran de nosotros. La tribulación, la persecución, los engaños nunca destruyen a la iglesia verdadera de Jesucristo, pero siempre demuestran que es trigo y que es cizaña.
Y Cristo permite que pasen estas cosas para purificar su iglesia y sacar la cizaña y cuidar el trigo y guardarlo para el tiempo de su venida. Y el último punto es que todo, absolutamente todo, es para la gloria de Jesucristo. Y esto es para la gloria de Jesucristo. Es para la gloria final del único Rey. Dios permite que la maldad llegue a su punto más alto, a su expresión más grande, para que, como dice segunda de los Tesalonicenses 2:8, entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dios acabará con esta figura. Y no es que hay una batalla, no es que hay un enfrentamiento, dice con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Jesucristo aplastará a esta figura que plantea Pablo como anticristo y a cualquier anticristo que se levante. Porque Jesucristo es el único Rey y el único que tiene autoridad, y su gloria será expuesta en el final de los tiempos como lo esperamos. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Hoy nos topamos con este espíritu de anticristo y con estas figuras anticristo en todo lado. En sistemas, en colegios, en universidades, en gobiernos, en amistades, en trabajos, en programas de televisión, en películas, en series para niños, en todo. No podemos pensar que no nos estamos enfrentando a sistemas o personas anticristo. Y no sabemos si a nosotros nos va a tocar enfrentar a esta figura final, o puede que le toque a nuestros hijos o a nuestros nietos o a bisnietos. Pero aquí, más allá de todas esas cosas, tenemos que entender que nuestra esperanza no puede estar en un buen gobierno que cambie estas cosas, en un buen político que ayude, en un mundo que mejore, en nuevas políticas que cambien a nuestra sociedad. Porque si esa es nuestra perspectiva, vamos a vivir aterrorizados de todo lo que pase. Pero nosotros no podemos andar buscando el anticristo en las noticias, o en el próximo gobernante, o en el próximo figura. Nosotros como cristianos tenemos que caminar todos los días de nuestra vida buscando a Jesucristo para que crezcan nuestros corazones y para finalmente verlo descender entre las nubes. La Biblia nos dice dónde debe estar anclado nuestro corazón. Dice Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Esa es la actitud del cristiano. Aguardando no al anticristo, no a la tribulación, no a los terremotos, no a los falsos maestros, no, aguardando a Cristo, aguardando la bienaventurada, la buena noticia, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y termino con este texto. Y es Romanos capítulo 8. Y dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ningún cristiano le teme al anticristo hoy.
No le tenemos al hombre de pecado mañana, ni le tenemos miedo a ningún sistema que aparezca hoy. Nuestra victoria está en Jesucristo. Y en eso nos sostenemos para entender que Él resucitó, Él está sentado en el trono y nuestra seguridad está puesta en Él. Sí, doña Tere. Hace muchos años, cuando vino aquel que decía que era Jesús hombre, Claro. yo recuerdo que un compañero del hospital Guarda, lloraba mucho porque la esposa se le llevó a las dos hijas. Y a él le dejó una chiquita así como la suya. Y él la crió, ya está ella profesional. Pero yo recuerdo que él lloraba mucho por las hijas. Dice, a mí no me importa eso. Pero ¿por qué mis hijas? Ella se me las llevó y les tatuaron. Y por más que ellas, ahí les vuelve a aparecer. Les dijeron, solo arrancándose tal vez el pedacito de piel. Y esas personas que ya están selladas, si tienen un arrepentimiento, ahora que usted hablaba del anticristo, me acordé de mi compañero. Y él siempre se ve triste y sombrío, y así. Y dejó de ser cordial, y así. Por ese dolor, por las dos hijas. Dice, a mí mi mujer no me importa, pero mis dos hijas. Yo me pregunto, bueno, ¿tienen ellas salvación? Okay. Muy buena pregunta. ¿Escucharon la pregunta, doña Tere? No, ok. Doña Tere pregunta, para resumirlo, que si una persona hoy se ha marcado o ha sido marcada con una señal, por decir la marca de la bestia, ya voy a explicar un poquito más esto, si hay salvación para esa persona. Ok. Aquí tendríamos que irnos a Apocalipsis para leer un poquito más de eso. Voy a responderlo lo más rápido que pueda porque no necesariamente es el tema específico, pero es parte de. Apocalipsis nos habla de que la marca de la bestia no necesariamente es una marca que alguien se haga sin conciencia. La marca de la bestia es una marca que alguien se hace con toda conciencia de ir en contra de Cristo. No es un accidente. No es, ay, me marcaron, seré yo, estaré marcado, ay, me pusieron un chip, seré que ese chip esa es la marca de la bestia. No, los que han sido marcados por la bestia tienen 100% de convicción que tomaron una decisión de servir a Satanás y no de servir a Cristo. No hay accidente. Entonces, respondiendo a su pregunta, si ellas no tienen una convicción de decir nosotros servimos a Satanás y somos anticristos, hay esperanza y salvación absoluta, aunque hayan sido marcadas con lo que sea. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No hay dudas de eso? Okay. Es una muy buena pregunta porque hemos pensado por mucho tiempo que la marca, si accidentalmente me cae, ya estoy marcado y no me puedo salvar. Y no es así. Cuando lo vemos en el texto en Apocalipsis, es una posición de los que fueron marcados con toda certeza se levantaron en contra de Cristo. Se levantaron en contra de la iglesia. ¿Okay? Entonces no teman también a eso, tampoco a eso. No hay que tener temor a una marca. Hay que tener temor a Dios, de que mi vida está enfocada en los principios de Dios y que mi corazón no está alejada, no se está alejando de los principios y preceptos de Dios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Usted se lo pondría? Eso es una pregunta muy complicada. Es como muy personal. Pero yo quisiera no ponerme nada, porque no me gustan esas carajadas. Pero eso es como muy, ya, es otro tema. Ok, no hay dudas. Está todo muy claro. Espero que esté todo claro. Ok, recordemos esto. Un creyente anclado a Cristo puede enfrentar a cualquier anticristo. Un creyente anclado a Cristo puede vencer a cualquier anticristo en cualquier siglo. Sea usted de la posición preterista o de la posición futurista. No hay anticristo que se pueda sobreponer sobre lo que Cristo ya hizo en su vida. ¿Ok?